el libro de Segunda de Corintios, ¿se acuerdan? Y ojalá y ustedes hayan podido leerlo en su casa y hayan meditado en este libro, que Pablo, al parecer es la tercera o cuarta de Corintios, ¿eh? Él ya había escribido algunas cartas a mediación de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pablo ya había escribido algunas cartas, y hay una carta que les escribe antes de esta, que él le llama la carta severa, una carta donde Pablo estaba enojado por algunas cosas que habían pasado en Corintio. Y les explico esto para que ustedes, cuando la lean, ¿verdad?, entiendan que Pablo muchas cosas, Pablo era muy retórico y hablaba de esta manera. En preguntas era sarcástico, porque así hablaban los griegos. Entonces Pablo habla de esta manera, ¿verdad? Y a veces no podemos malinterpretar las cosas. La iglesia de Corintios era una iglesia con muchos problemas, como ahorita, ¿no?, que hay problemas en las iglesias. Entonces Pablo, después de escribir Primera de Corintios, les dice: los voy a ir a visitar. No puede ir a visitarlos, o pasa muy desprevenido, llega, tiene un pleito con uno de los líderes, al parecer, y tiene que irse, porque Pablo era de un carácter pesado, y Pablo prefiere mejor irse. Y cuando él se va, dicen: te digo que Pablo escribe como que es muy fuerte espiritualmente, pero no trae nada. O sea, Pablo, y lo empiezan a criticar y le dicen a la gente de Corintios: no le creas a Pablo. O sea, Pablo, y ya platiqué esto, pero tengo que volverlo a platicar. Pablo es un chaparrito y todo golpeado, todo raspado, ni sabe vestirse, no se viste bien, no tiene presencia, no tiene voz de apóstol, y lo empiezan a criticar. Y Pablo les escribe esta carta, que no la tenemos, no está en el canon bíblico, pero él le llama la carta severa, y manda esta carta con Tito, uno de sus colaboradores. Pablo no era un llanero solitario, ¿eh? Pablo siempre traía un equipo con él. El que escribe en Hechos, la mayoría de la historia de Pablo la escribe Lucas, está Timoteo, está Tito, está Silas, está Bernabé. Trae un equipo grande de personas con él para predicar el evangelio. Me da gusto que esté mi esposa conmigo. Amén. Sí, porque Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por venir. gloria a Dios. Y pues aquí tengo a mi domadora, ¿eh? La verdad que Dios me ha bendecido con mi esposa. Entonces, les platico esto para que ustedes, cuando lean este libro, tienen que leer Primera de Corintios y leer después Segunda de Corintios. Katy y yo no nos quedamos con la duda, y viajamos. Recuerden que estoy tartamudo, ¿eh? Viajamos a Corintios. Fuimos a ver si era cierto, a ver si existía esta ciudad. Ahí está, la avenida principal, le pusieron avenida del apóstol Pablo. Katy y yo fuimos a la playa. Hay dos puertos muy importantes ahí en Corintio. Hay un canal, uno de los primeros canales parecido al canal de Panamá, que hacen ahí en Corintio para unir el Golfo de Corintio con el mar. No recuerdo el nombre del mar, pero había mucha cultura, había mucho comercio, había mucho dinero, había esclavos, había gente que hablaba de diferentes idiomas, y Pablo había fundado esa iglesia. Entonces los corintios le dicen a Pablo, cuando va a regresar, como que pues: oye, tú no eres apóstol, tú no anduviste con Cristo, ¿o sí? Y lo empiezan a menospreciar. Y Pablo les manda esta carta, y cuando regresa Tito con las noticias, le dice: Pablo, fíjate que la carta que mandaste es esa fuerte. Pues sí la recibieron, y sí se arrepintieron los corintios. Los que te ofendieron, los que se juntaron con ese personaje. ¿Sí, mi amor? ¿Todo bien? Sí. Sí se arrepintieron, dice. Entonces está contento Pablo porque los corintios tomaron esta carta y se arrepintieron. Entonces les manda esta, que es la Segunda de Corintios. En la semana pasada estudiamos el primer capítulo y ahorita vamos a estudiar el segundo. Mírenlo de esta manera, ¿sí? Dice, voy a empezar con la primera parte, pero quiero leer el 23 del capítulo pasado para empezar. Dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgentes con vosotros no he pasado todavía a Corintio. ¿Sí? O sea,
no he ido a verlos. Pablo estaba enojado porque esta iglesia se estaba portando mal. Dice, nomás porque no quiero ir, indulgencia, ¿verdad? Nomás por no ser indulgentes con ustedes, nomás por no regañarlos, nomás por no maltratarlos, mejor no voy. Así les dice. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo estaba triste por lo que había pasado en Corintios. Había problemas entre ellos. Más que todo lo habían ofendido a él, lo habían menospreciado, se habían burlado. Y Pablo estaba triste. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando alguien habla de nosotros? Nos ponemos tristes, ¿sí? Imagínate un hermano hablando mal de nosotros. No, que ese hermano no sé a qué viene a la iglesia, si es pecador, porque así somos. Todos venimos a Cristo con problemas y con pecados. Y son pecados que el Señor va a ir cambiando poco a poco. Poco a poco. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. La gente quiere que cambiemos de la noche a la mañana y no se puede. No siempre se puede. Amén. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, pastor. Me Sí. estaba acordando de... Ay, ¿puedo Sí, salirme del tema? Sí, salte del tema. De una frase estoica de cuando alguien está hablando de ti, ¿verdad? Que recuerdes, lo decía Sócrates. ¿Puedo decirlo? Sí, dilo, mi amor. Dice, las mentes grandes hablan de ideas, ¿sí? Las mentes medianas hablan de acontecimientos y las mentes pequeñas hablan de otras personas. Es cierto. Recuerden que Sócrates era de ahí, ¿eh? Corintios es Grecia. Entonces Sócrates era de ahí, por eso Katy se acordó de Sócrates. Y es verdad, o sea, lo que dice, las mentes pequeñas hablan del prójimo. Y es difícil. Entonces Pablo, la segunda parte, dice, y fíjense cómo dice más, porque si yo os contristo, o sea, no quiero ir con ustedes porque los voy a poner tristes, dice, porque si yo os contristo, ¿Listo? ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. O sea, si los voy a poner tristes, ustedes son mi gozo, ustedes son mi alegría, les dice. Entonces si yo voy y los regaño y los ¿cómo se dice? Los disciplino, porque hay veces que tenemos que poner disciplina en la iglesia, ¿eh? Y no es fácil. Hay una cosa bien difícil que se me ha hecho a mí como pastor, es poner disciplina. La gente se ofende y tal vez tengan razón, porque yo soy de acá del norte y hablo así muy golpeado y la gente se ofende cuando yo le digo, oye, esto no está bien. O sea, me ha costado mucho trabajo dar consejos, ¿eh? Estoy aprendiendo. Créanme que a mi hijo lo aconsejo todos los días, ¿verdad, hijo? Sí. Pastor, pero usted es un ranchero chido. Gracias, mi amor. Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel que yo contristé. Entonces, el amor carnal es así. El amor carnal se enoja y el amor carnal son mis sentimientos. Heriste mis sentimientos. Vivimos por sentimientos. El amor de Dios no piensa así. El amor de Dios no busca sus sentimientos. Dice que no busca lo suyo, que no se irrita, ¿sí? Que no es envidioso. El amor de Dios, el amor fraternal, el amor agape es diferente. Nosotros no pensamos nada más en mis sentimientos, tenemos que pensar en los sentimientos de los demás. O sea, no nomás soy yo y me duele a mí, ¿y el otro? ¿Sí? Entonces es lo que Pablo les está diciendo. Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, si yo estoy contento, todos debemos estar contentos. Yo sé que pasamos por tribulaciones, yo sé que pasamos por problemas. Pregúntenme a mí. Desde que me dice pastor me han pasado más tribulaciones. Aleluya. Háblame, amor. Aleluya, pastor. Sí. Pero nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Ya les he dicho, esperanza, que es esperar en el Señor. Y el Señor, al final de cuentas, nuestra tristeza la convierte en gozo. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre la gente que no conoce a Cristo y los que conocemos a Cristo. Nuestra tristeza se convierte en gozo. Las cosas malas que nos pasan son para nuestro bien. Amén. Y así Amén, lo creemos. amén. Y así va a pasar, ¿verdad, mi amor? Amén. Katy y yo hemos pasado por un montón de broncas que si se las platico van a llorar. Entonces, dice, ¿qué sigue? ¿El 4? 4, pastor. Dice, porque la mucha tribulación y la angustia de corazón, otra vez,
porque por la mucha tribulación y la angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueren contristados, sino para que supieres cuán grande es el amor que os tengo. O sea, después de que lo ofendieron y que lo corrieron y que lo insultaron, Pablo los ama, ¿sí? Pablo aún así llora por ellos. O sea, no crean que lo que les estoy platicando, lo que le hicieron no fue cualquier cosa, lo corrieron de su propia iglesia. Él los inventó, él les predicó, él pasó muchos meses con ellos y aún así lo corren a Pablo y Pablo prefiere irse. Entonces, por Pastor, eso, ama, sí, por favor. en el ministerio cristiano, los que nos dan mayor gozo también pueden producirnos gran aflicción. Amén. Y esto era lo que Pablo estaba experimentando. Les escribió una carta fuerte, brotada de la angustia de su propio corazón y bañada en amor cristiano. Su gran deseo era que la iglesia obedeciera la palabra disciplinada al ofensor y trajera pureza y paz a la congregación. Amén. O sea, Pablo sabía, pastor, que sus palabras les amarían a los que quería, y esto le partió el corazón, pero también sabía, como todo padre amante conoce, que hay una gran diferencia entre lastimar a alguien y hacerle daño a alguien. Amén. Amén. Algunas veces quienes nos quieren nos lastiman para impedir que nos hagamos daño nosotros mismos. Amén. ¿Dónde está Alfonsina? Ok, mi amor. Y, o sea, Pastor, Rona, a mí me ha pasado que me han lastimado, pero también yo estoy segura de que yo he lastimado a alguien también. a mí, mi amor. No es cierto. Entonces, la verdad, miren, nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, siempre les decimos esto, y es verdad, nos duele más a nosotros que a ellos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Decía yo, mijo, cuando agarraba cintazos a Orlando y que agarraba yo vuelo, y decía, me duele más a mí. No es cierto. Sí, o sea, en realidad nos duele más a nosotros como padres, corregir a nuestros hijos. Entonces, Pablo no quería herir a los corintios porque se entristecía. La verdad, como les digo, es difícil yo tomar a un hermano y decirle, andas mal. Nosotros entre los varones, les digo, nosotros somos muy claros entre nosotros. Arriba los varones. No es cierto. Somos muy claros y es importante que nos llamemos la atención. Ahí sí aguantamos un poquito más que las mujeres. Yo sé que las mujeres son más y se juntan, pero nosotros, entre nosotros, pienso que la mayoría nos podemos decir la verdad sin ofendernos. ¿Dónde está Margarito? No lo miro, porque Margarito es mi amigo, es mi carnalito, ¿verdad? Y él me dice, yo le digo y nos hablamos cuando tenemos algo que decirnos. Entonces, tenemos que, aunque nos duela, dar un consejo, aunque le duela a la otra persona, con mucho amor, dar un consejo. ¿Sí podemos? Sí, tenemos que, dice Proverbios 27:6, dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sí? Eso es parte de los proverbios del sabio Salomón. Muchas veces nos duelen. A ver, Idolina. Entonces, Pablo estaba preocupado porque no los quería herir. Nosotros, cuando le llamamos la atención a alguien, lo primero que pensamos, que no se vaya a devolver y deje a Cristo, o que no se vaya a devolver y deje la iglesia, o que no se vaya a querérsela cobrar con alguien más. La verdad nos preocupa, porque de nosotros depende que ustedes estén alegres, que estén gozosos. Abrimos un servicio con cantos, con alabanza, para que ustedes abran su corazón y puedan recibir lo poquito que podemos explicar de la Biblia, porque nos quedamos muy cortos, la verdad. Amén. El 5, fíjense lo que dice Pablo. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, ¿sí? O sea, se la está aventando a varios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando alguien, o sea, siempre va a haber críticas. Yo le dije a alguien una vez, yo no tengo problema con ninguno de mis hermanos. Y me dijeron, pero muchos tienen problemas con usted, pastor. Y yo sé que sí, yo sé que no soy monedita de oro, ¿verdad? Y que muchas veces no les puedo caer bien a todos, pero créanme que
me trato de manejar con lo más amor que se puede. Amén. Entonces Pablo dice, y cuando alguien está triste en la iglesia, todos nos ponemos tristes, de verdad. Amén. Tenemos que llorar con los que lloran, Sí. tenemos que gozarnos con los que se gozan, y así es. Cuando un miembro de la iglesia está triste, todos sentimos esa tristeza. Amén. ¿Tienes algo que compartir, mi amor? Amén, pastor. El 6. Entonces, si ustedes, les digo, varones, si ustedes ven que yo ando mal, háblenme, díganme. O sea, pero que ustedes me vean que ando mal, porque si alguien les viene a contar cositas malas de mí, mándenlos a volar y díganle. Yo no. ¿Sí? Entonces, porque si no nos consta, si no los vimos, pues No se vale. no se vale, va a ser chisme. Pero si nosotros vemos que el pastor está mal o alguien está mal, vénganle y díganle, con mucho amor, hermano, creo que andas mal, siento que estás mal, porque si empezamos a aventar por otros lados, se va a convertir en un chisme. Acuérdense, yo cometo errores y yo les agradecería a mis hermanos que vinieran conmigo y me dijeran, brother, se me hace que andas mal, se me hace que se te están yendo las cabras. Entonces, dice Hebreos, y esto es muy importante, Hebreos 12 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Muchas veces podemos pensar, y lo digo por mí, podemos pensar que estamos pasando por una prueba o por una tribulación, pero también puede ser que el Señor nos esté, ¿sí?, disciplinando, ¿sí? Muchas veces necesitamos que el Señor, si en verdad el Señor nos ama, nos va a disciplinar. Yo le llamo la atención a mis hijos y en veces Almocina ya dice, pa, ya no me regañes. Le digo, mija, te amo y quiero que te vaya bien, te amo y quiero que vayas por un buen camino. Al que más regaño es a Orlando y aquí está enfrente, mira. Amén. Entonces, y sí les pido perdón a mis hijos. O sea, es importante esto, cuando ofendamos, cuando pidamos perdón, ¿no? O sea, o cuando perdonemos a alguien, no nomás, no, ya lo perdoné y ahí se va. No, hay que hacerlo sentir bien también. Amén. Pastor, tengo una aportación. A ver. La verdadera disciplina es una evidencia de amor. La disciplina en la iglesia no es un tema agradable, ni tampoco una práctica extendida. Muchas iglesias hacen caso omiso de los problemas en lugar de obedecer las escrituras y enfrentar la situación con valentía, siguiendo la verdad en amor. Dice en Efesios 4:15, el principio de paz a cualquier costo no es bíblico, por cuanto no puede haber verdadera paz espiritual sin pureza, dice en Santiago 3, del 3 al 18. Los problemas ocultos tienden a multiplicarse y causar problemas peores más tarde. Amén. Amén. Y es verdad, miren, fíjense lo que sigue en el versículo 6. Pablo sé que Pablo supo que este hombre sufrió, que lo reprendieron, que todos lo regañaron. Algunos piensan que esta persona de la que está hablando fue uno que él había reprendido en Primera de Corintios, que estaba cometiendo incesto con la madrastra de él. Él piensa que, algunos teólogos piensan que es esta persona. Yo pienso que es el que peleó con él, o tal vez sea el mismo, que él fue y lo reprendió y este hombre se puso en contra, muchos se pusieron a favor de él. Entonces Pablo les dice, ¿le basta a tal persona esta reprensión? A ver, ¿dónde estoy? ¿El 5? 6, ok. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Ya, o sea, ya lo reprendieron, ya se arrepintió, porque habemos muchos cristianos, la verdad, que estamos en la iglesia y cometemos pecados. Entonces, así al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Amén. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y esto es algo difícil, fíjense. Imagínense que a mí me ofende alguien y yo voy y lo perdono, y no nomás lo perdono, sino que también lo consuelo. O sea, como les digo, hay que consolar a la persona. No nomás, no, ya te perdoné, ya no quiero verte, ya, bórrale. No, tenemos que consolar a esa persona. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Amén? Sí se entiende. Porque mi lectura no es, ¿la lees tú, mi amor? ¿La lees tú? El 7. Así que, al contrario, vosotros más bien
debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Amén. Esa es la obediencia del Señor, que podamos nosotros perdonarnos entre nosotros mismos. Estamos aquí de camino y estamos aprendiendo a amarnos y a perdonarnos. De eso se trata el camino en Cristo. De eso se trata la iglesia. No se trata nada más de cantar y gozarnos. Se trata de amarnos de verdad, de no buscar nuestros sentimientos. Dice, el amor no busca lo suyo, y nosotros siempre buscamos nuestro grupo, ¿no? No, aquí somos cristianos y todos debemos de vernos como hermanos, ¿sí? Porque yo pues decía, no, pues yo quiero mucho a Orlando y a mi esposa, y ustedes también son mis hermanos. Amén. Y los tengo que amar y perdonar y pedirles perdón a ustedes. O sea, nosotros pecamos y Cristo vino y murió por nosotros, ¿sí? El que no pecó, el que no cometió pecado, vino y se humilló por nosotros. ¿Qué puedes decir tú? No, ¿cómo le voy a pedir perdón al que me ofendió? Porque muchas veces nos toca así. La Biblia dice, si tu hermano te ofendió, ve y pídele perdón. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si él me ofendió a mí. El Señor se humilló. Dice en Efesios, en Filipenses, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Por nosotros. ¿Y nosotros no podemos humillarnos? ¿Y nosotros no podemos pedir perdón? Amén. ¿Dónde vamos? ¿En el 9? En el 10. En el 10. Ok. ¿Se lo leo, pastor? Sí, por favor. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, ¿sí? O sea, Pablo se atrevió a perdonar a esta persona que lo ofendió, que lo corrió, y lo perdonó por todos, ¿sí? En presencia del Señor. Recuerden que siempre estamos bajo la mirada de Dios. Vamos a dar cuenta un día con Él de nuestras obras, buenas o malas. Amén. Recuerden, los que estamos en Cristo no vamos a ir a un juicio, vamos a ir a un tribunal donde le vamos a decir al Señor, ¿por qué me peleé con mi hermano? ¿Por qué no? Y ahí vamos a recibir nuestro galardón. Y fíjense por qué les está pidiendo esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquilaciones. Cuando nosotros nos enojamos con nuestro hermano y mantenemos ese rencor, le estamos dejando la puerta abierta. ¿A quién? A Satanás, ¿sí? Le estamos dejando la puerta abierta a él, y va a entrar a nuestra vida, nos va a dañar a nosotros, va a dañar nuestra familia y puede dañar hasta la iglesia, Entonces, por eso es importante no estar peleados entre nosotros, hermano, ni con el vecino. Katy se enoja mucho porque el vecino ahí le estaciona carros. Le digo, Katy, no puedes estar enojada con él. Pastor, tengo una aportación. Adelante. El perdón es la medicina que ayuda a sanar los corazones quebrantados. Cuando la familia de una iglesia asegura a un hermano o hermana, perdonaos que su pecado ha quedado en el olvido y la comunión ha sido restaurada, se experimenta un maravilloso sentido de la presencia de Dios. Y todo padre que disciplina a un hijo debe darle continuidad con plena seguridad de cariño y perdón. De lo contrario, la disciplina hará más daño que bien. Amén. Y la obediencia es tanto un asunto, la disciplina es tanto un asunto de obediencia al Señor como una obligación al hermano. Amén. Amén. Lo voy a leer otra vez el 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquilaciones. En Efesios 4:26 dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Cuando estamos enojados,
y no perdonamos a alguien, los que estamos encadenados y sufriendo y nos dañamos somos nosotros mismos. Créanme. A lo mejor el otro ni en cuenta y nosotros estamos ahí. No, me la hizo. Y eso trae a nuestra vida problemas. De por sí pasamos por problemas. Cuando tenemos rencor, le abrimos la puerta al diablo. Pastor, cuando los líderes tímidos de la iglesia tratan de encubrir las situaciones, en lugar de hacerles frente honestamente, están entristeciendo al Señor. Amén. ¿Qué piensa o cómo explica esto? A ver, otra vez. Me la pusiste muy difícil, mi amor. Sí, cuando los líderes tímidos de la iglesia tratan de encubrir las situaciones, en lugar de hacerles frente honestamente, están entristeciendo al Señor. Pues, como les digo, los problemas a veces que tenemos que enfrentarlos. Y a mí se me ha hecho bien difícil eso. Porque he sentido que cuando he tenido que disciplinar a alguien, se me han ofendido. Y les pido perdón, ¿verdad? La verdad, yo no soy de esos que guardan. Tengo tal vez ese don de Dios que yo no guardo rencor. Yo no tengo problemas con nadie, gracias a Dios. Y la prueba es que aquí están varios de mis muchachos. Bienvenido, Cuco. Qué bueno que viniste. Que no te dé pena, mi Cuco. ¿Dónde está Cuco? Míralo, aquí está. ¡Ah, Cuco! Qué bueno que Welcome. viniste. Y la verdad, este capítulo lo estaba mirando en diferentes estudios bíblicos y dice el capítulo del perdón. ¿Sí? Tenemos que perdonarnos. Si Pablo está perdonando al que lo ofendió y lo corrió de la iglesia y él dice, no nomás yo lo perdono, perdónenlo ustedes también y denle fortaleza. Cuando no hay un espíritu perdonador en una congregación, debido a que no se ha tratado con el pecado de una manera bíblica, se le da a Satanás una fortaleza de operación en la congregación. Amén. Cuando albergamos un espíritu no perdonador, entristecemos al Espíritu Santo y le damos lugar al diablo. Eso es cuando de verdad entristecemos el Espíritu Santo, cuando estamos llenos de rencor. Amén. Entonces tenemos que practicar el amor. Vamos a dar un aplauso al Señor porque veo Amén. unos que se me están durmiendo, don Luis. No se me duerma, don Luis. La palabra de Dios es bien pesada, ¿verdad que sí? O sea, vamos a seguir, ya vamos a terminar, está cortito el capítulo, ¿eh? Y dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado ahí a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Macedonia es Corintio. O sea, él mandó a Tito con esta carta y les dijo, lo mandé, a mí me trataron mal, dijo, se me hace que me van a matar a Tito. Bueno, por decirlo de alguna manera, se preocupó porque no encontró a su hermano y dijo, voy a ir a buscarlo. Y llegó a buscar a Tito y ya cuando lo encuentra, pues ya les platiqué la parte de la historia. Dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sí? Qué bonito. Ahí está bonito, ¿eh? Cuando nosotros nos hacemos cristianos, olemos a Cristo. ¿Sí? Amén. Empezamos a una fragancia. No sé si se acuerdan los sacerdotes, bueno, todavía en la iglesia católica a veces lo hacen, pero los sacerdotes traían un aroma, un incienso. Así, ¿cómo? Incenso, un incienso. Bueno. La idea es esa, dijo el chavo. Entonces, el chapulín. Entonces, nosotros olemos a Cristo. ¿Sí? El Señor, para nosotros, para el Señor somos una fragancia a Cristo. Dice el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Otra vez, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, la gente tiene que saber que somos cristianos. Qué feo es que la gente no sepa que somos cristianos. O sea, debemos de oler, la gente debe de saber que somos cristianos. Este hombre es cristiano, este hombre no dice maldiciones, este hombre no insulta a nadie, esta mujer es muy amable. ¿Sí? Tenemos que oler al Señor. Si no, pues, ¿de qué se trata? Amén. Entonces, y es lo que está diciendo el apóstol. A esto ciertamente olor para muerte. ¿A quién? A los que no conocen a Cristo.
¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no conocen a Cristo. Y a aquellos olor de vida y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Solo Cristo es suficiente. Y eso es lo que tenemos que predicar a Cristo. Pastor, la manera en que vivimos y trabajamos puede significar vida o muerte para el mundo perdido que nos rodea. Amén. Amén. Sí. Y es lo que les digo, o sea, hay unos hermanos que predican muy fuerte y te mandan al infierno, ¿verdad? No es tanto así. Pero nosotros tenemos que oler a Cristo. Recuerden eso. La gente tiene que darse cuenta que somos cristianos. Dice, pues no, fíjese lo que dice Pablo, y este está fuerte. Dice, pues no somos como muchos. O sea, Corintios, entiéndanos, él está hablando de él, de su equipo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Sí? O sea, de eso se trata. Yo les digo, si me miran ando todo quemado, yo trabajo todos los días. No quiero, Pablo trabajaba todos los días. Y tenemos que trabajar. Hay gente que viene al evangelio y vienen por lucrar con el evangelio. Hay pastores archimillonarios, tienen hasta su propio jet, tienen unas mansiones que dices, wow. ¿Por qué? Porque lo que dice diluir aquí, o sea, cambian la palabra de Dios, predican un evangelio de prosperidad, te dicen, si vienes a Cristo, te vas a ganar la lotería, Dios te va a dar carro nuevo, casa nueva, esposo nuevo. O sea, ¿de verdad? No. Es un evangelio light. Nosotros no predicamos eso, dice Pablo, nosotros predicamos al Cristo y a este resucitado. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos que oler a Cristo. Voy a leer el 17, lo voy a leer en otra versión, en la NTV. Dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Dios nos está viendo. Y la gente que vive de esto, se los digo otra vez, van a dar cuentas con el Señor. Yo les digo, tengan cuidado con esa gente que predica milagros, que predica profecías, que predica cosas raras, porque el Señor, fíjense, les podía preguntar, ¿quién aquí ha profetizado? No levanten la mano. ¿Quién aquí ha hecho maravillas, milagros? Porque dice el Señor, le van a decir al Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, Señor? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor va a decir, no os conozco, obradores de maldad. Tenemos que tener cuidado con eso, porque hay gente que vende milagros, que vive de eso. Eso deja mucho dinero. Como les digo, yo pudiera hacer que Orlando aquí por unos $100 se tirara y dijera que le dio un ataque y aquí lo revivo. O sea, me hiciera la pala, como decimos. Pero no se trata de eso. Se trata de estudiar la palabra de Dios. Amén. Y ya para terminar, muchas veces podemos decir, no, este hermano está mal por esto, y aquel está mal por lo otro, y aquel hizo esto, y estamos criticándonos entre nosotros. Y así estamos en la iglesia, sacándonos siempre. Pasaba en la iglesia de Corintios, ¿sí? Siempre decían, este no está bien, al pastor le falta, la hermana está mal, aquel hace esto, hace el otro. Siempre vamos a cometer errores, ¿sí? Siempre vamos a ser imperfectos y siempre tiramos la primera piedra. Recuerden, el día que llegó aquella mujer que la habían sorprendido en adulterio y llegaron todos, me gusta mucho esa escena, búsquenla, y le dicen al Señor, Señor, la encontramos en adulterio, la ley dice que la tenemos que apedrear. Recuerden, los judíos apedreaban a la gente, no crucificaban. Nuestro Señor fue crucificado por los romanos y después tomaron toda la enseñanza de los judíos, de los apóstoles, y hicieron una iglesia. Dijeron, la debemos apedrear. Y el Señor empieza a escribir en tierra. Me gusta mucho porque haz de cuenta que el Señor está en una piedra escribiendo los 10 mandamientos en la toma esa. Me gusta ver esa toma. Y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
El único que podía tirar la piedra era él. No la tiró. Y nosotros muchas veces nos juzgamos y no nos perdonamos. Se trata de que nos perdonemos, de que no estemos tirándonos piedras unos a otros. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo ya lo perdoné, perdónenlo ustedes también. Él me ofendió, me dijo que no era nadie, que no era apóstol, que no servía, que no valía. Yo ya lo perdoné. Perdónenlo ustedes también. De eso se trata nuestra vida como cristianos, perdonarnos. El Señor le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. Dice: ni yo te condono, ni yo te condeno. ¿Sí? O sea, la libró del pecado. No le dijo: mucho cuidado, porque si vuelves a pecar, yo voy a tirar la primera piedra. No le dijo eso. Y nosotros en veces nos ponemos cargas a nosotros mismos que ni nosotros llevamos. Si el Señor no condenó a esta mujer pecadora, adúltera, ¿por qué nosotros sí queremos condenarnos? Amén. Vamos a orar. Tengo una conclusión. ¿Sí? Las circunstancias pueden desalentarnos y la gente puede oponerse a nosotros, pero tenemos en Cristo los recursos espirituales para ganar la batalla: una conciencia limpia, un corazón compasivo y una fe conquistadora. Amén. Amén. Y con este versículo termino, pastor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dice en Romanos 8:31-37. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo sé que nuestro hermano Rey nos va a despedir el día de hoy, pero antes quiero orar. Sí, vamos a orar. Padre,